buenas tardes, días, no sé qué hora estés viendo este video. Vamos a ver un repaso de lo que viene siendo Física 1. Vamos a iniciar por la unidad 1 en este video. Próximamente veremos unidad 2, unidad 3 para lo que vendría siendo Física 1. Aquí vienen los teoremas, el temario más que nada para ver los temas que quieras. Y en este video vamos a arrancar con cinemática de partículas, vectores, algo leve. Y terminaremos con las fuerzas o las leyes de Newton. Bueno, tenemos lo que vendría siendo desde una instancia, lo que viene siendo el movimiento en primera y segunda y tercera dimensión. Lo que tenemos es un cambio de posición, lo que vendría siendo en una sola dimensión, es el cambio en una sola línea, como quien dice. En dos dimensiones ya presentamos dos, como quien dice, una gráfica, o un gráfico coordenado, el cual ya tenemos los ejes X y Y. Y podemos utilizarlos para definir tanto el movimiento en X como el movimiento en Y, o sea, alturas, o movimiento en X contra tiempo o movimiento en Y contra tiempo igual. Aquí tenemos la función de rapidez, que esto viene siendo dado por los vectores más que nada, y nosotros lo manejamos esto en vectores. Nosotros al manejar un gráfico en dos dimensiones, lo que tendremos es una posición en X y una posición en Y, como habíamos mencionado. Si a ello sumamos los cuadrados por medio del teorema de Pitágoras, obtendremos lo que vendría siendo la magnitud del vector, es decir, la rapidez, ya que transportamos la distancia en rapidez. El desplazamiento, bueno, la más que nada la magnitud. El desplazamiento pues es la diferencia de posiciones que tenemos, es decir, si yo me muevo de aquí a aquí, la resta de esto será el desplazamiento que haya hecho en forma lineal, sin meternos de forma como la trayectoria. Por ejemplo, tenemos este cartoncito, bueno, esta madera. Yo me muevo de aquí a aquí, pero en lugar de hacer esta línea en diagonal, hago todo esto. Todo esto vendría siendo mi trayectoria, todo lo que hizo que se movió el dedo. Pero mi desplazamiento fue de aquí a aquí. La trayectoria puede ser muchas veces mayor al desplazamiento. Y ya por último tenemos que la velocidad, si lo manejamos en vectores, la derivada, esta es una derivada, porque estamos metiendo la función del vector en posición en base al tiempo, nos da lo que vendría siendo un vector velocidad, y si esta la volvemos a derivar, nos da la aceleración. Esto tú ya lo has visto como viene siendo velocidad instantánea, que es todo esto el límite cuando X tiene a epsilon, que al final de cuentas viene siendo una derivada, así que no hay tanto rollo. Ahora entramos de lleno a lo que viene siendo un movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme ya no vemos más que nada las posiciones en vectores, sino que ya vemos como 15 posiciones dadas en metros, pulsadas por el sistema internacional, que son metros, segundos, kilos, que son las unidades más básicas. Tenemos las primeras fórmulas, que la velocidad media, que es el cambio de posiciones finales contra las posiciones iniciales, siempre la final menos la inicial. Y que la condición es de que nunca debe de haber aquí cero, porque si da cero no tendremos velocidad, tendremos una velocidad nula. La velocidad normal de tirón se obtiene contra la diferencia de posiciones contra un tiempo definido. Esta es la diferencia que entre velocidad media, que es una diferencia de posiciones contra tiempos, pueden ser lo mismo, pueden variar, y esta es la velocidad normal que podemos obtener con las posiciones que tengamos en contra del tiempo estimado. Esta fórmula de aquí nos da lo que viene siendo la diferencia de posiciones, creo, no sé por qué le puse BET. Y esta es la ecuación de posición de MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es la velocidad por tiempo más la posición inicial. Hay que recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, no presentamos ninguna aceleración. Por ende no tenemos cambio de velocidades. Si se hablara de que en un tiempo a otro tenemos diferencia de velocidad, solo podemos tener diferencias de posiciones más no de velocidades. Este es un gráfico que podemos ver cómo nos estamos desplazando de nuestra posición inicial respectiva al tiempo y la posición final respectiva al tiempo. Si dichos son graficados, nos obtendremos que la gráfica de velocidad es una línea. ¿Y por qué es una línea? Porque si esto fuera un vector, al derivarlo nos quedaría una función lineal, que por ende tenemos esto. Y ya si tú quieres, por ejemplo, estas posiciones, esto que tenemos aquí es nuestra magnitud. Ya si tú quieres encontrar por otro medio la velocidad, puedes basarte con el ángulo que tienes aquí y tener aquí, mediante un
teorema de Pitágoras o base de las funciones básicas de ¿cómo se dice? De fórmulas como tangente, seno, lo que tú quieras, puedes encontrar la magnitud, que va a venir siendo la hipotenusa. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya presentamos como quien dice una aceleración, es decir, que la función de posición, si lo vemos por un vector, la tercera derivada nos tiene que dar un número o una constante. Si la derivamos la de velocidad con otra y nos da otra cosa, es decir, esta no es, si nos sigue dando más aumento, es decir que tenemos aceleración, pero va a depender del tiempo. Y si nos da una constante, es una aceleración para todo el sistema. Igual aquí tenemos lo que viene siendo, esta es la aceleración media. Como vimos en la de posición, tenemos la diferencia de velocidades contra la diferencia de tiempo. La aceleración como tal se saca velocidad final menos inicial en un tiempo determinado. Y la fórmula que viene siendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Checa las unidades que son metros sobre segundo y metros sobre segundo y metros sobre segundo cuadrado. Esto cancela unidades y nos da la velocidad inicial. Pero eso solo lo manejamos en un movimiento rectilíneo si lo vemos de manera lineal en el eje X, por así denominarlo. Pero ¿qué pasa en el eje Y? Bueno, antes de saltarnos directamente a lo que viene siendo caída libre, hay que ver que tenemos otras funciones que vienen siendo la ecuación de posición de MRUA, así como tenemos la ecuación de posición de MRU. Tenemos que la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. ¿Por qué tenemos aceleración? Y aquí se define con una aceleración porque el sistema, por ser MRU, ya tenemos una aceleración. Esto también es aplicable para vectores, nada más traducirlo aquí. Te metimos la ecuación de Torricelli, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial más 2 veces a por la diferencia de posiciones. Esto nos permite entablar lo que vendría siendo ahora sí caída libre y tiro vertical. Lo que vendría siendo es de que ahora la aceleración va a cambiar por la gravedad y en lugar de sumar va a restar. Porque conforme más bajemos, nuestra posición en Y va a ir reduciendo. Y al contrario, cuando vayamos subiendo, va a ir cambiando. Es decir, que, por ejemplo, aquí tenemos la posición, está la fórmula, y las velocidades se van a ver afectadas por la gravedad y siempre van a haber una diferencia en Y. Y hay que recordar siempre unidades, metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo para velocidades y metros para posiciones. Ahora aquí entramos al movimiento en 2 dimensiones. Aquí hay que entender dos cosas. Que vendría siendo, vimos movimiento rectilíneo uniforme y vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, el movimiento en 2 dimensiones presenta los dos momentos, pero en diferentes ejes. Independientemente, en el eje X manejamos lo que viene siendo un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que toda la velocidad de aquí es constante. Y en caída tenemos una aceleración que viene siendo la gravedad, por ende tenemos un MRUA en el eje Y, por ende tenemos velocidades que pueden variar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad inicial con la que partamos va a ser la misma la misma altura en el eje Y al final, y que la altura máxima que podemos llegar va a depender de la velocidad. Es decir, si queremos encontrar el punto más alto que es este, nosotros de tirón debemos saber que la velocidad va a ser o va a tender a cero o va a ser nula. ¿Por qué? Porque va a llegar hasta arriba, va a llegar a un momento donde su velocidad va a ser cero y en ese mismo momento va a ser el punto más alto que alcanza. Igual aquí tenemos las posiciones y las velocidades, como habíamos visto en vectores, se ven denominadas en estos dos valores. El vector muchas veces nos dan un vector que sale disparada con una velocidad x a tal ángulo, ok, pero esa velocidad y ese ángulo que tenemos hay que dividirlo como si fueran los catetos de un triángulo. Tenemos la velocidad en x, que esa va a ser constante de tirón, y la velocidad inicial, que si estamos en subida va a ir disminuyendo y si vamos en bajada va a ir aumentando. Esto depende del problema. Ahora tenemos lo que vienen siendo las fórmulas. Aquí tenemos los dos sistemas ya acomodados, lo que viene siendo el MRU y el MRU y MRUA. Y aquí las fórmulas para encontrar tanto las velocidades en X como las velocidades en Y, que son estas, que son coseno, seno, y si ya queremos encontrar como quien dice el ángulo, es simplemente la tangente inversa de velocidad Y sobre X.
Y si queremos encontrar la velocidad total de salida, es la suma de cuadrados de las velocidades tanto en X como en Y. Igual si, por ejemplo, si digamos que es la parábola completa, aquí ya tenemos funciones que ya de tirón nos pueden dar tiempos, la altura máxima y la posición final en Y, pero en horizontal la altura máxima y el tiempo. Pero todo esto se ve si la parábola es completa, como el dibujo que vimos anteriormente. Si no es completa, en automático estas fórmulas no nos funcionan. Bueno, y hasta aquí llegaría el video. Próximamente vamos a ver lo que viene siendo leyes de movimiento, lo que viene siendo las leyes de Newton y las fórmulas para la próxima unidad. De tirón aquí te dejo lo que va a venir en el siguiente video. Y ahorita te muestro lo que viene siendo el formulario de esta unidad. Este vendría siendo lo que viene siendo el formulario: movimiento en una dimensión, tiro parabólico, MRUA, tiro vertical. Todo esto viene siendo todo lo que viene comprendiendo la unidad 1 de física 1.